Vale, el siguiente paper entonces que tenemos para hoy es uno que me parece que es muy interesante, que puede que sea importante o puede que no, pero que creo que ha pasado relativamente desapercibido, que bueno, es que con esto de Venus ha pasado todo bastante desapercibido, la verdad. Pero este es creo que es de la semana pasada, un artículo en Science sobre exceso de lente gravitacional el 11 de septiembre salió publicado. Y bueno, es de unos autores italianos, sobre todo del INAF, el Instituto Nacional de Astrofísica, en Bolonia. Y aunque bueno, también hay algún otro autor del Instituto Niels Bohr en Copenhague y de algún otro centro de investigación que ahora no recuerdo. Pero bueno, son sobre todo autores italianos, como digo, y lo que hacen es un estudio del efecto lente gravitacional en cúmulos de galaxias. Y esto es muy importante porque los cúmulos de galaxias es donde podemos tener más pistas sobre la materia oscura, es donde más podemos aprender sobre la dinámica de la materia oscura. Y ellos lo que hacen es que comparan el efecto del lente gravitacional, que es una forma de medir la materia oscura porque no la puedes ver, pero puedes ver cómo distorsiona la lente gravitacional, es ver que algo está deformando una imagen que hay detrás del objeto que hace de lente. Por ejemplo, imaginemos, hay una galaxia muy lejana y en medio entre nosotros y esa galaxia hay una concentración de materia oscura, que nosotros no podemos verla. Pero si es muy masiva, esa materia oscura distorsiona el espacio-tiempo y entonces la imagen que nos llega de la galaxia que está detrás nos viene distorsionada. Puede ser que forme un arco, o puede ser que incluso haya múltiples imágenes de la misma galaxia repetida debido a la distorsión que sufre la luz al pasar por esa materia oscura, ¿no? Entonces, cuando tienes cúmulos de galaxias, puedes hacer mapas de dónde hay concentraciones de materia oscura, viendo cómo las galaxias que hay de fondo son distorsionadas por ese efecto, ¿no? Entonces, eso es lo que ellos hacen. Usan una serie de cúmulos de galaxias con observaciones del Hubble para ver las imágenes y también observaciones del VLT de los mismos cúmulos, donde tienes espectroscopía, y eso es muy útil porque te permite tener distancias, ¿vale? El problema con todo esto es que el universo es tridimensional, pero nosotros solo vemos una fotografía. Entonces nosotros no sabemos si una galaxia que está ahí pertenece al cúmulo o está miles de millones de años luz más atrás o más adelante, y no tiene nada que ver, pero la vemos en la misma imagen, ¿no? Entonces eso se puede sacar si tienes esa información espectroscópica que te da a qué distancia está la galaxia, ¿no? Más o menos. Y con eso puedes separar cuáles son las galaxias que están en el cúmulo, cuáles están detrás y cuáles están delante. Y esa es la información que sacan. Hacen el análisis de la distribución del lente gravitacional y luego eso lo comparan con simulaciones cosmológicas. Y el punto, todo esto sería bastante irrelevante si no fuera, bueno, irrelevante, sería bastante técnico, si no fuera porque llegan a la conclusión de que hay un exceso de lente gravitacional observada en los cúmulos de galaxias. Y cuando digo un exceso es un factor 10, un orden de magnitud. Que es una discrepancia fuerte entre lo que se predice y lo que se observa. Entonces, claro, como dicen ellos, volvemos al tema con el caso de Venus. Esto puede ser que haya algo que esté mal en las simulaciones o que haya algún ingrediente que no estamos teniendo en cuenta en la física de la materia oscura, ¿vale? Entonces, el punto clave aquí es que lo que a ellos les sale en las observaciones indicaría que la materia oscura está más concentrada de lo que dan las simulaciones. O sea, la masa total tiene que ser la misma, es la que es, porque es la que se ha medido y tiene que ser tal, pero la cuestión es cómo está distribuida esa masa. ¿Está muy difusa o está más concentrada? Y lo que ellos dicen es que las observaciones sugieren que la materia oscura está más concentrada, como agrupada en grumos más apelotonados de lo que predicen las simulaciones. ¿Dónde está el fallo? ¿Está en la teoría? ¿Está en la materia oscura? ¿Está en las simulaciones? Pues eso no se sabe. Y ahora pues empieza el debate. Entonces, es un poco el cuidado de la cuestión. El eterno debate, ¿no?, de si la materia oscura interacciona o no. Los modelos de las simulaciones en general consideran que la materia oscura no interacciona consigo misma, no hay unas autointeracciones. Y aunque si os acordáis, ya hubo unas evidencias, ¿no os acordáis eran en un cúmulo galáctico que había 4 galaxias que sus núcleos se habían separado de la región donde observamos por lente gravitacional la gran cantidad de masa que tenían, ¿no? Y se interpretaba como que había habido una colisión múltiple. Creo que recordar que eran 4 galaxias, ¿no? Y se veían como 3 en un sentido y una como más atrás, y todas ellas tenían la materia oscura
el centro de la distribución de materia oscura alrededor de esa galaxia estaba desplazado, ese centro, respecto al centro de la materia visible, ¿no? Entonces se interpretaba, eso es típico de las colisiones, como el cúmulo de la bala, todo esto en los que cuando interaccionan dos galaxias, pues la parte de materia visible interacciona a un ritmo distinto que la parte de materia oscura, porque la materia oscura no interacciona, ¿no? Y en el caso de esas 4 galaxias se interpretaba como que había una pequeña componente de interacción, ¿no? Era una prueba de que la materia oscura interacciona consigo mismo. Lo que pasa es que eso generó muchas dudas y había mucha gente a favor y gente en contra, y yo creo que eso todavía no está resuelto, porque dependía mucho de cómo hicieran las simulaciones, ¿no? Había maneras de hacer estas simulaciones sin que fuera necesario que la materia oscura interaccionara, ¿no? Pero ahora si ahora hay indicios de que se acumula más en los grandes cúmulos y está un pico más denso, pues eso de nuevo apoya un poco esa idea de que podría haber algún tipo de autointeracción en la materia oscura, ¿no? Y ahora lo importante ahora es poder cuantificar esa autointeracción para que después los físicos de partículas puedan tomar mejores límites de exclusión para las partículas de materia oscura, ¿no? Porque ahora todo lo que se hace con materia oscura, tanto a nivel cosmológico como astrofísico, como a nivel de partículas, es asumiendo que no interacciona, que la interacción es completamente despreciable. Si empieza a haber indicios de que hay algún tipo de interacción, pues habrá que acotar esa autointeracción, un mínimo de autointeracción, y eso pues nos abrirá los ojos y hará que muchas de las cosas en las que muchos de los, digamos, proyectos, experimentos que han tratado de observar la materia oscura tendrán que rehacer todos sus cálculos asumiendo que hay una mínima interacción. Luego esto podría ser muy relevante. Lo mismo que puede ser un artículo que al final no llega a ningún lado, lo mismo puede ser un artículo que sea uno de los grandes revoluciones en el campo de la materia oscura. Sí, por eso dije yo que puede ser un artículo que sea súper importante o puede que no, ¿no? Un poco como a lo mejor el del fosfano que hablamos antes. Puede ser que sea la leche y revolucionario, o puede ser que sea una falsa detección y entonces no será importante, ¿no? Pues aquí, claro, dependiendo de cuál sea al final la respuesta a esto, claro, ellos dicen al final, fíjate, me encanta la última frase del abstract, dice, claro, podrían haber dicho, no sabemos por qué se produce esta discrepancia, ¿no? Pero en vez de decir no sabemos por qué se produce, dicen, nosotros sugerimos que errores sistemáticos con las simulaciones o hipótesis incorrectas sobre las propiedades de la materia oscura podrían explicar nuestros resultados. Como diciendo, bueno, puede que estén mal las simulaciones o puede que esté mal la teoría de materia oscura. Yo supongo que el siguiente paso sería, como dices tú, Francis, incorporar algún ingrediente de interacción de materia oscura, por ejemplo, una pequeña viscosidad. Supongamos que hay una pequeña viscosidad en la materia oscura que hasta ahora se desprecia totalmente. La verdad que es súper agradecida de simular la materia oscura porque no tienes que poner ninguna interacción con nada. Eso facilita muchísimo los cálculos. Pero bueno, le pones una pequeña viscosidad o algún tipo de pequeña interacción que sea un poquito pegajosa y a ver si al ser un poquito pegajosa las estructuras se compactan más y llegas a reproducir lo que ellos observan. Porque claro, el gran problema con las simulaciones cosmológicas suele ser, bueno, cuando digo cosmológicas me refiero a nivel de galaxias, suele ser los efectos de feedback, o sea, lo que llaman la interacción de la propia materia bariónica, pues cuando explotan las supernovas, cuando se producen chorros en núcleos de galaxia activos, o sea, cosas que le pasan a las galaxias que tienen que ver con la materia visible, que hace cosas complicadas. La materia visible hace cosas complicadas, hace hasta seres vivos. Entonces es complicada de simular. En estos modelos empiezan a meter algunas cosas, meten simulaciones, meten chorros, lo que se piensa que es más importante y que parece que funciona bastante bien hasta ahora. Pero es un poco la gran duda con estas simulaciones. Ellos dicen que han probado a coger y artificialmente desactivar el parámetro, por ejemplo, de los chorros de los AGN. Lo quitan. Y ven que no cambia la discrepancia que tienen. O sea, en vez de decir, lo voy a arreglar, voy a hacerlo mejor, dicen, bueno, no sé cómo arreglarlo, pero voy a probar a hacerlo peor a ver qué pasa. Y concluyen que no cambia mucho la cosa, lo cual te da a entender que no va por ahí el tema. O sea, que no es un parámetro que influya en cuánto se acumulan las estructuras, cuánto se apelotonan. ¿Vale? O sea, que puede parecer una tontería hacer esta prueba, pero tiene ese sentido, ¿no? Entonces, claro, lo que ellos dicen es posible que haya algo que todavía esté mal en las simulaciones, que haya que mejorar, o, bueno, la hipótesis que sería la que le daría realmente peso al artículo e importancia al artículo, es decir, pues que a lo mejor sí que hay una cierta interacción con la materia oscura o algún otro proceso que no conocemos, ¿no?
Y ahí vendrá muy bien el James Webb Space Telescope, ¿no? El telescopio James Webb, que verá muchísimos supercúmulos de este tipo y nos permitirá observar este tipo de efectos de lente gravitacional con unos ojos completamente nuevos, ¿no? Porque estamos hablando de unos ejemplos muy concretos. Este tipo de imágenes son de cielo bastante profundo, con lo que son bastante costosas de obtener, etcétera. Ahí nos va a venir muy bien el James Webb, a ver cuándo lo lanzan, a ver si lo lanzan pronto. Y nos permitirá ver una cuestión estadística más general, porque aquí podría analizar con lentes gravitacionales este tipo de efectos lo sabemos analizar muy bien, se supone, pero los algoritmos tienen muchas incertidumbres, ¿eh? O sea, y hay varios algoritmos en competencia y cuando lo aplicas a los mismos datos, las curvas que te dan son distintas. Y cuando hablas de consistencia entre curvas, a veces los científicos dicen, sí, son consistentes. Y te ves la figura y tú dices, bueno, yo como no soy experto, yo no lo veo consistente, pero si ellos lo dicen que son los expertos, será muy consistente. Pero entonces es difícil de analizar este tipo de cosas, ¿no? Y tienes que confiar en tu método. Y entonces en esto que lo que observas pues tiene ya su cierta duda y además resulta que es un poco incompatible con simulaciones, pues esto hay que seguir estudiando, ¿no? Este es el clásico artículo de Science, que son artículos similares a los que aparecen a veces en Nature, que requieren muchos años de estudio para ver si esto se confirma y se aposenta, o si aparecen una serie de flecos y de pequeños problemas que acaban cambiando la interpretación que damos ahora mismo, porque esto es una cosa como muy, muy concreta, no tenemos mucha información aquí. Sí, hay que seguir tirando del hilo, ¿no? El universo es muy grande y muy complicado, y ver un trocillo de cielo muy pequeño y a partir de ahí decir que todo el cielo es igual que ese trocillo, pues no siempre. Bueno, eso es el principio cosmológico, o sea, si te vas suficientemente lejos y es suficiente. Claro, es pequeño angularmente, pero hay un montón de cientos de millones de años luz en ese campo porque estás mirando muy lejos, ¿no? Pero volviendo al tema fundamental, ¿no? O sea, efectivamente, yo creo que ahí has dado en el clavo, Francis, la incertidumbre que hay con derivar esos mapas de masa de materia oscura, eso es muy incierto. Sí. Entonces, porque es un problema bastante, como si ill condition, dicen en inglés. Sí, es un problema de inverso, es como interpretar una radiografía. Tú ves una radiografía y tienes que reconstruir el objeto tridimensional que daba lugar a esa radiografía. Hay, por supuesto, muchos objetos tridimensionales que dan lugar a la misma radiografía, ¿no? Entonces, este tipo de problemas inversos están mal condicionados. Degenerado, que decíamos la semana pasada. Sí, mal condicionado, se suele decir, ill condition. Sí. Mal condicionado, sí. Y porque ellos una cosa que dicen es que efectivamente si tú metes algo de viscosidad en la materia oscura, va a hacer que vaya a ser más compacto y tal. Lo que pasa es que ellos dicen en la parte final que eso empeoraría algunos de los problemas que hay con las simulaciones actuales, que son cosas como las galaxias satélites, que parece que se observan pocas con respecto a las que debería haber, y que si tú haces esos subhalos de materia oscura más compactos, eso generaría todavía menos, o sea, agravaría el problema, generaría todavía más galaxias satélites en las simulaciones y agravaría el problema de las galaxias satélites, ¿no? O sea que, bueno, que igual no es tan sencillo como decir la materia oscura interactúa, entonces no se sabe bien. Sí, ese es el gran problema. Es muy difícil a partir de estos datos de decidir algo. Por eso es un punto de partida bueno para que se hagan muchos otros estudios, ¿no? Que vean esto desde diferentes prismas, ¿no? A mí sí me da aquí que quizás que a lo mejor aquí no hay asunto. O sea, que igual el problema es que esos mapas de masa hechos con lente gravitacional, pues lo mismo no son suficientemente fiables o algo así. Por esa inconsistencia, ¿no? De que si resuelve, o sea, si fuera solo meter más viscosidad en la materia oscura, dice, bueno, es asumible, pero si luego te empeora otro problema, pues no sé, igual no es. Pero una cosa me estaba fijando, ¿no? En el título de este artículo, fíjate, hemos comentado hoy 3 artículos que son artículos súper importantes de Nature y Science y súper impactantes, y los 3 tienen títulos como muy poco provocativos. No es esto que decimos a veces de que hay que poner un título que venda para que sea súper espectacular y súper no sé qué. O sea, cuando realmente tienes un tema que lo vale, no hace falta que pongas un título estrambótico. Bueno, también, Héctor, debes recordar que en revistas como Nature Science son revistas en las que vas a tener un enorme impacto en la comunidad, títulos como títulos. O sea, el título es mucho menos relevante en un artículo publicado en Nature Science. Eso sí, tiene que ser suficientemente bueno para convencer a los periodistas que te van a pasar a revisores, ¿no? O sea, ese paso previo a que pases a revisores, sí tienes que tener un buen título, un título que les llame la atención o una buena explicación que les llame la atención. Pero una vez que llegas a revisores, el título ya es más irrelevante porque solamente si te lo aceptan en esa revista va a tener un eco mediático que en otros casos pues tienes que buscar con un título especial, ¿no?
Hemos Sí, es que lo descubierto decía. vida o casi vida. Pero Sí. si vas a una revista en la que sabes que va a tener muchísimo eco y que con que pongas la palabra vida una vez en el artículo y como de pasada, esto no indica vida, no estamos diciendo que exista vida. Y solo lo pones esa vez, automáticamente cientos de periodistas van a decir, han dicho vida, eso es que piensan. Y vamos a preguntarle, y le preguntan al investigador principal y dice, sí, bueno, yo he dicho que no, pero sí. Yo lo decía justo por lo que tú dices, Francis, porque para que te lo acepten, Sí. tienes que, bueno, vamos, lo que yo siempre tenía entendido es que tienes que poner un título que sea la leche para que justamente para que pase el primer filtro, que es el del editor, que diga, bueno, esto puede ser interesante, que es lo más difícil. Lo más difícil es convencer al editor de que el tema es interesante, más que luego los referís que te puedan revisar la parte científica, ¿no? Incluso, más eso, más que convencer que el tema es interesante, convencer al editor de que si el artículo es publicado en esa revista va a tener un enorme número de citas. Va a ser un artículo importante para la revista porque le va a incrementar sus citas, ¿no? Eso es lo que tienes que convencerle, de que va a dar muchas citas, ¿no? Exacto. Este es un artículo pionero, ¿no? Un revolucionario, que da un primer paso en un campo nuevo, un campo nunca explorado, y por lo tanto va a tener muchas citas porque mucha gente va a empezar a explorar ese campo que antes nadie pensaba que existiera, y entonces eso va a generar mucho eco para la propia revista, que es lo que busca la revista. Mira, los títulos. El de este artículo que estamos comentando ahora es un exceso de lentes gravitacionales a pequeña escala observado en cúmulos de galaxias. El agua de la Tierra podría haber sido heredada de material similar a los meteoritos de condritas estatíticas. Podría ser material similar, tal. Y el del fosfano en Venus, fíjate cómo era. Gas fosfano en las cubiertas de nubes de Venus. No posible biomarcador en la atmósfera de emisión a ese planeta que está al lado de la Tierra y que no. Puede ser un artículo muy relevante que seguramente dará lugar a otras noticias en este podcast, ¿no? En próximos meses o años volveremos a recordar que de este tema hablamos hoy, ¿no? Sí, puede ser. Yo imagino que saldrá, que de este hilo se tirará más, para bien o para mal, pues no sé si para intentar confirmar esto o le pondrán objeciones, pero vamos a estar atentos porque yo creo que van a salir más cosas de aquí.